la presentación que yo preparé. Acá la tengo. Cualquier duda, por favor, me interrumpen y me van preguntando, ¿ya? Ningún problema. La idea es que conversemos. Ya. Ahí la están viendo, ¿verdad? Me confirman. Sí, profe. Sí, profe. Maravilloso. Entonces tenemos, esta es la NIC número 37, provisiones de activos y pasivos contingentes. Provisiones, coma, activos y pasivos contingentes. Así es como se llama. Entonces, vamos a correr esto un poquito por allá que no alcanzo a ver. ¿Qué dice? Lo primero que nos habla la norma, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo y cuál es su alcance? Entonces, en el objetivo dice que esta norma es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el reconocimiento y la medición de las provisiones, de los pasivos contingentes y de los activos contingentes. Y también que se revele la información. Cuando hablamos de revelar, ¿no es cierto? Estamos diciendo que tenemos que revelar tanto en los estados de situación financiera como en las notas financieras, ¿no es cierto? Toda la información complementaria, ahí lo que le estaba conversando recién, complementaria suficiente, por medio de las notas, como para permitir a los usuarios comprender tanto la naturaleza, el calendario de vencimiento e importe de las anteriores partidas. O sea, de todo lo que es provisión, de lo que es pasivo contingente o de lo que es un activo contingente. Entonces, ¿qué es lo importante que nos dice en la primera parte? ¿No es cierto? Esta norma es que nosotros debemos hacer correctamente el reconocimiento, la medición y la revelación de la información financiera necesaria, ¿no es cierto?, para que los usuarios de los estados financieros puedan entender cómo se determinaron estas provisiones. En el párrafo 1 de la norma nos dice que debe ser aplicada por todas las entidades al contabilizar sus provisiones, sus pasivos contingentes y los activos contingentes. Pero también nos da dos excepciones. Nos dice que, excepto aquellos que deriven de contratos pendientes de ejecución, salvo que el contrato sea de carácter oneroso y se prevean pérdidas. ¿Qué quiere decir de carácter oneroso? ¿Alguien sabe qué es de carácter oneroso? ¿Qué significa eso? Un acuerdo que contrae una obligación. Claro, hay una... Entre dos personas. Claro, el contrato es una obligación entre dos personas. Puede ser escrito y puede ser verbal. Eso es lo que dice la ley. Ahora, la escrituración, ¿no es cierto? Uno lo escritura porque es más fácil después hacer cualquier reclamo respecto del mismo. Pero de carácter oneroso significa que hay una pérdida para la persona, en este caso para la empresa. Entonces, el contrato es oneroso porque no le va a reportar el beneficio económico futuro que la empresa piensa. Por eso se denomina oneroso, ¿ya? Entonces, en esta situación, dice que no, ¿no es cierto?, no se van a contabilizar estos contratos y tampoco aquellos en los que se ocupe alguna otra norma. Claro, en los que tengamos que aplicar, ¿no es cierto?, otra norma, se aplicará esa y no esta, la NIC 37 de las provisiones. Entonces, ¿se entiende la idea general? La idea general es hacer un correcto reconocimiento, una correcta medición y una correcta revelación, tanto de las provisiones, de los pasivos contingentes y de los activos contingentes. Vamos a ver qué es un pasivo contingente y qué es un activo contingente, ¿ya? También ¿sí? Lo que yo tenía claro de título oneroso, que me había explicado el profe en impuestos, que era como que las dos partes tenían que ser beneficiadas. Eso es lo que yo tenía claro. Que, o sea, si se parte un bien o se quiere repartir un bien, tiene que las dos partes adquirir algo. O eso es lo que nos explica el profe. Ya, o sea, vamos a ver la definición más adelante, pero que sea oneroso significa que hay una parte que pierde algo, que no recupera el beneficio económico que tiene estimado.
¿Ya? Lo vamos a revisar, inclusive aparece aquí en la norma la definición, ¿ya? Después, esta norma nos da varias definiciones, ¿ya? Y yo creo que aquí ustedes tienen que estar claros, ¿no es cierto?, para la prueba de mañana en estas definiciones. Entonces, primero parte definiendo lo que es una provisión. Y nos dice que es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Entonces, si tenemos incertidumbre acerca de su monto y de su fecha de vencimiento, sin embargo, debemos contabilizarla. Y yo les puse aquí algunos ejemplos. Las provisiones por garantía, las provisiones por desmantelamiento o rehabilitaciones medioambientales, pero también tenemos las provisiones, por ejemplo, por años de servicio, indemnización por años de servicio, ¿no es cierto? En la medida que uno va trabajando y va acumulando años en una empresa, va generando esta indemnización por años de servicio, que es la plata, ¿no es cierto?, que a uno le tienen que pagar cuando ya termina el vínculo laboral. O también tenemos las provisiones de vacaciones. Una persona que cumple un año, ¿verdad?, ya tiene derecho al beneficio de los 15 días de vacaciones. Y eso las empresas lo van provisionando. ¿Y por qué lo provisionan? Porque se cumplen ciertas características que nos dice la NIC 37 y que nos permite hacer la contabilización de esas provisiones. Pero estas provisiones, hay incertidumbre de su monto, jamás es tan preciso el valor, ¿ya? O de su vencimiento. Yo hago la provisión de indemnización por años de servicio, pero yo no sé si al año siguiente, ¿no es cierto?, cuántas personas se van a ir, ¿verdad? O si efectivamente voy a desvincular a alguno. Pero sí hago una estimación en base, ¿no es cierto?, a la información que tengo yo, a mi remuneración mensual, ¿no es cierto?, de mis trabajadores, por la cantidad de trabajadores, ¿no es cierto?, que tengan contrato, hago esta provisión, hago una correcta estimación. Después nos dice también la definición de lo que es un pasivo. Y ahí dice que un pasivo es una obligación presente, pero que surge a raíz de sucesos pasados. Algo pasó antes, ¿no es cierto?, que me genera esta obligación, al vencimiento del cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos. Claro, entonces, veamos cualquiera de las que está acá. Por ejemplo, las cuentas por pagar, las letras por pagar, las mismas remuneraciones. Hay un suceso pasado. El suceso pasado es que yo contraté a un trabajador, ese trabajador me prestó los servicios, trabajó durante todo el mes, tengo un suceso pasado, que me genera una obligación presente. Yo tengo que pagar ese sueldo. Esa es mi obligación presente. Y el pagar esa remuneración significa que yo, empresa, me tengo que desprender de recursos que los podría invertir en otra cosa y me reportarían un beneficio económico. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el concepto de pasivo. Después tenemos suceso. También, a ver, definamos lo que es suceso, porque aquí me dice de sucesos pasados. Los sucesos, dice, es el que da origen a la obligación. Es todo aquel suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente. Entonces, el suceso es lo que da origen a esta obligación, es el hecho, ¿verdad? Es la situación. Pero esta obligación puede ser de dos tipos, o legal o implícita. Vamos a ver cuál es la definición de cada una de ellas. ¿Vamos bien hasta ahí? Chiquillo, ¿vamos bien hasta ahí? Profe, Dígame. yo tengo una duda así como de cuál característica se diferencia más entre la provisión y el pasivo, porque ambas vienen de sucesos anteriores o de un antecedente, pero igual me queda la duda cuál es como lo que más marca la diferencia. Es que pasivos son muchos. La provisión es un tipo de pasivo. La provisión es un tipo de pasivo. La diferencia en la provisión es la incertidumbre. Esa es la gran diferencia. Porque hay otros pasivos, como por ejemplo las cuentas por pagar. Tú tienes un valor y tienes certidumbre sobre ese monto, porque compraste algo
Hiciste un compromiso, sabes cuándo lo tienes que pagar, cuánto es lo que tienes que pagar. Pero en el caso de una provisión, tú no tienes la certeza de cuándo tienes que pagar, de cuánto es lo que tienes que pagar, y de si realmente lo vas a pagar. ¿Me entiendes? Acuérdate que Ya, profe. la provisión forma parte de esta gran familia que son los pasivos. Por lo tanto, tienen características similares, son obligaciones. La gran diferencia entre uno y otro es la incertidumbre, ¿ya? Y por eso ahí está el desafío para nosotros en poder hacer un correcto análisis cuando estamos revisando los estados financieros. Entonces dijimos que los sucesos tenían un carácter legal o también un carácter implícito, una obligación. Entonces dice que una obligación legal es aquella que se deriva de un contrato, de la legislación o de cualquier otro cuerpo legal, ¿ya? Y la implícita es aquella que se deriva de actuaciones de la propia entidad, en las que, debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas empresariales que son de dominio público o a una declaración efectuada de forma suficientemente concreta, la entidad haya puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades. Y B, como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado alguna expectativa válida ante aquellos terceros con los que deben cumplir sus compromisos o sus responsabilidades. Entonces, el suceso pasado puede ser una obligación de carácter legal, si está dada, ¿no es cierto?, por un contrato, por la legislación o por cualquier otro cuerpo de tipo legal. Pero también puede ser una obligación implícita, y esa obligación es cuando la empresa hace una declaración. Por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, las empresas que hacen su RC, ¿no es cierto?, su relacionamiento comunitario, y sobre todo las empresas, ¿no es cierto?, que han estado afectando un poco, ¿no es cierto?, la vida de las personas que viven alrededor. Estamos hablando de las empresas, ¿no es cierto?, que contaminan, qué sé yo, afectan la vida de quienes viven alrededor, por ejemplo, de estas plantas. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Hacen declaraciones en el marco de su relacionamiento comunitario. Hacen este tipo de declaraciones que son públicas, ¿no es cierto?, que tienen, como dice aquí, que corresponden a políticas empresariales. Claro, dentro de las políticas de la empresa está el relacionamiento comunitario, ¿ya? Y son de dominio público, o sea, las personas saben que la empresa tiene que preocuparse, ¿no es cierto?, de la comunidad porque le está afectando en los temas medioambientales. Y además dice aquí, como consecuencia de lo anterior, la entidad crea una expectativa válida. Porque claro, ya hace una mención pública, después vuelve a hacer otra, entonces la gente ya después da por hecho que la empresa tiene que preocuparse de esto, que la empresa tiene que ayudar, no sé, a un colegio, que la empresa tiene que ayudar a, no sé, al consultorio de la localidad, ¿ya? Entonces ahí se está generando una obligación, pero no es legal, es implícita. Es algo que la misma empresa declaró a través de sus políticas empresariales. Entonces la empresa dice, yo, ahora hay un problema en el consultorio, la empresa apoya el consultorio. Hay un problema en la escuela, apoya en la escuela. Hay un problema, no sé, con los pescadores de la comunidad, apoya a los pescadores. Entonces, implícitamente está generando esta obligación y como no hay certeza, hay incertidumbre sobre los montos, ¿verdad? Pero sí se sabe que va a tener que hacer algún desembolso respecto de esta provisión, o sea, respecto de estos conceptos, la empresa provisiona. Entonces, tenemos la provisión legal, que es porque viene, ¿no es cierto?, por un contrato o un cuerpo legal, y esta implícita que nace de las propias declaraciones que hace la empresa, y que se hacen públicas, y que la gente se crea expectativas. Por lo tanto, la empresa ya sabe que tiene que asumir cierta cantidad de gastos, ¿no es cierto?, y los provisiona. ¿Se entiende más o menos cuál es la diferencia? ¿Sí? Ya. Después
nos dice también la norma que lo que es un pasivo contingente, y nos dice que es una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia o la falta de ocurrencia de uno o más hechos futuros, sucesos inciertos que no están enteramente bajo el control de la entidad. Entonces, si ustedes se fijan, cuando hablamos de pasivo contingente, es bastante similar a lo que es una obligación, a una provisión, pero hay una diferencia, ¿ya? Hay una diferencia y también cuando revelamos la información de un pasivo contingente. Vamos a ver un cuadrito resumen en que les va a quedar súper claro cuál es la diferencia. Pero también es una obligación posible que surge a raíz de un suceso pasado. Y esta existencia debe ser confirmada por la ocurrencia o la no ocurrencia de un hecho. Y un pasivo contingente también es una obligación presente que surge a raíz de un suceso pasado que no se ha reconocido contablemente porque no es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de recursos que incorpora, ¿no es cierto?, beneficio económico, o el importe de esta obligación no puede ser medido con la suficiente fiabilidad. Entonces, aquí que pusimos como ejemplos de pasivos contingentes, un juicio pendiente y un proyecto de ley. Yo sé que el proyecto de ley va a generar, por ejemplo, una modificación, pero no tengo certeza de cuándo va a ser, no tengo certeza del monto, no tengo certeza de cómo me va a afectar como empresa. Por lo tanto, ahí yo no puedo provisionar. Yo lo que genero es una nota a los estados financieros por este pasivo contingente. Lo mismo si hay un juicio pendiente. Un juicio pendiente en donde yo no tengo un monto, no tengo una estimación fiable sobre el desembolso que me va a significar a mí como empresa, cubrir, ¿no es cierto?, esta contingencia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Genero el pasivo contingente y lo revelo en las notas, ¿ya? Hay una diferencia sutil, pero una diferencia entre un pasivo contingente y una provisión, ¿ya? También esto es un pasivo, por lo tanto, hay características que son similares, pero hay algunas diferencias como las que yo le estoy colocando acá, ¿ya? Que es una obligación posible o es una obligación presente, que al igual que la provisión viene, ¿no es cierto?, por un hecho que ocurrió en el pasado, pero que tiene que ser confirmada. Tiene que ser confirmado. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? ¿No es cierto? Y con los ejemplos, un juicio pendiente o un proyecto de ley. Yo creo que el ejemplo del proyecto de ley es más claro. Porque el proyecto, claro, uno escucha, ¿no es cierto?, salió un proyecto de ley para una empresa, o para las empresas, pero tú todavía no tienes certeza de cómo te va a pegar ese proyecto de ley. Entonces, ¿tú qué es lo que haces? Informas, revelas, ¿no es cierto? Revelas en todo estado, pero no tienes cómo determinar los montos, ¿ya? Después nos habla también esta norma del activo contingente, y que nos dice que es un activo de naturaleza posible, ojo ahí la palabra posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o de más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad. Entonces, ¿qué ejemplo acá les puse? Dice, una reclamación a través de procesos legales que la empresa haya podido emprender y cuyo desenlace final sea incierto. La empresa también genera, ¿no es cierto?, sus procesos legales de reclamación. Por ejemplo, no sé, si tienen falla en la compra, ¿no es cierto?, compra sus mercaderías, y estas vienen con fallas. Obviamente que levantan, ¿no es cierto?, un proceso legal de demanda, pero es incierto el desenlace, no tiene certeza de si la empresa le va a devolver todas las mercaderías, si le va a devolver una parte, si le va a indemnizar los daños y perjuicios, no hay certeza, pero sí hay un ingreso, como está generando esta demanda, podría generarse, ¿no es cierto?, un ingreso, una entrada.
un derecho, un beneficio. Por lo tanto, ahí estamos hablando de un activo. Y a este activo se le da el nombre de activo contingente. Tampoco se genera ninguna contabilización por el activo contingente. Solamente hay que revelarlo a través de las notas a los estados financieros. ¿Ya? Ahí dice, la entidad no debe proceder a reconocer ningún activo contingente, solo desglosarle las notas a los estados financieros. No obstante, cuando la realización del ingreso sea prácticamente cierta, o sea, salió bien la demanda y me dicen, sí, vamos a devolver 5 millones de pesos, ¿ya? El activo correspondiente, cuando la realización del ingreso sea prácticamente cierta, el activo correspondiente no es de carácter contingente y por lo tanto es apropiado proceder a reconocerlo. O sea, cuando yo ya tengo, ¿no es cierto?, el monto de la resolución que me beneficia por esta demanda que yo interpuse y ya tengo certeza y el dinero ya está siendo girado, tengo el cheque en mi mano, ya dejó de ser un activo contingente y ahí ya pasa a ser un activo, ¿verdad? Y reconozco y contabilizo ese activo. Ahí recién genero la contabilización por ese ingreso, pero eso ya no tiene carácter de contingente, ¿verdad? Porque si me pasan un cheque, me indemnizan, tengo dinero, para mí eso ya es efectivo equivalente. Por lo tanto, reconozco el activo, ¿ya? El activo contingente no se contabiliza nunca, solamente se revela la nota. Pero cuando ya tengo certeza, ¿no es cierto?, de que ese activo de contingente deja de ser porque me van a entregar los fondos de la demanda que yo interpuse, ese activo contingente pasa a ser activo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Profe, sí, entonces, contingente sería algo que no puede ser reconocido. Se llama contingente un activo o un pasivo contingente cuando no puede ser reconocido. Y cuando ya es conocido, como ya pasa a ser ¿Activo o provisión. pasivo? Activo o pasivo. Activo o pasivo, exacto. Entonces, la contingencia nos dice revele. Usted revélelo la nota, pero no contabilice. Tal como tú dices. Entonces después tenemos, aquí está el contrato de carácter oneroso, es todo aquel contrato en el cual los costos inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva exceden a los beneficios económicos que se espera recibir del mismo. Así es como los define la norma. Un contrato de carácter oneroso es todo aquel contrato en el cual los costos de cumplir con estas obligaciones exceden a los beneficios que se espera recibir del mismo. Entonces, por eso hablamos de oneroso. En el fondo, lo que yo gasto en cumplirlo es más dinero que lo que me va a reportar como beneficio. ¿Ya? Mami, Carla, ayúdalo tú, por favor. Después dice, reconocimiento. Provisiones. Entonces, ¿cuándo tenemos que hacer el reconocimiento de estas provisiones? Y dice aquí que debe reconocerse una provisión cuando se den las siguientes características o condiciones. Primero, la entidad tenga la obligación presente, ya sea legal o implícita. Vimos, ¿no es cierto?, la diferencia entre legal y implícita. Como resultado de un suceso pasado. Es probable, aquí importante la palabra probable, que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos para cancelar esta obligación. Y tercero, puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. Si estas condiciones no se cumplen, no debe reconocerse una provisión. Entonces tenemos tres características. Primero, que existe una obligación presente que viene de un suceso pasado. Segundo, que sea probable que la entidad tenga que desembolsar dinero que le hubiese reportado un beneficio económico, ¿verdad? Y tercero, que se pueda estimar fiablemente su monto. ¿Por qué las provisiones por indemnización por años de servicio? Es una provisión, tiene el carácter de provisión, porque yo tengo un respaldo, un sustento sobre el cual puedo hacer el cálculo de esta provisión, que son mis planillas de remuneraciones.
Las vacaciones, también tengo la información de las remuneraciones, tengo la información de los contratos, por lo tanto, yo tengo cómo respaldar el cálculo de esta estimación. Es una obligación presente, ambas vienen de un suceso pasado, ¿no es cierto? Y es probable, porque yo no sé si voy a despedir o no voy a despedir a una persona, si alguien se va a ir o no se va a ir de vacaciones, pero es probable que yo tenga que desembolsar fondos, dinero, ¿no es cierto?, para poder cubrir, ¿no es cierto?, esa provisión, ese gasto, ¿verdad? Porque ya cuando sea reverse la provisión pasa a ser un gasto. Entonces, si se dan estas tres características, nosotros estamos hablando de una provisión, ¿ya? ¿Se entiende ahí, chiquillo? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Listo. Maravilloso. Entonces veamos el reconocimiento de un pasivo contingente y de un activo contingente. Tal como lo dijimos recién, no se debe reconocer ninguno. Solamente lo revelamos en las notas a los estados financieros. No reconocemos ni el pasivo contingente ni el activo contingente. Solamente informar, revelar en las notas. ¿Cómo se miden? Bueno, la mejor estimación, según el párrafo 36 de la norma, nos dice que el importe reconocido como una provisión debe ser la mejor estimación al final del periodo sobre el que se informa del desembolso necesario para cancelar esta obligación presente. Entonces, ¿cómo lo voy a medir? Con la mejor estimación. ¿Se fijan acá la diferencia con las otras normas? Porque las otras normas nos decían, se tiene que medir el costo. O si yo tomo un método, el método de revaluación, también nos definían cómo teníamos que calcular, ¿no es cierto?, tomar el valor realizable, pero acá no. Aquí nos dicen, ¿cómo lo mide? Con la mejor estimación que usted tenga. Entonces se dan cuenta que ahí hay un desafío importante, que es más entretenido, no es tan sencillo, ¿ya? Entonces es la mejor estimación al final del periodo que se informa del desembolso que vamos a tener que realizar para poder cubrir esta obligación. Ahora, en esto, en la mejor estimación, ¿cierto?, y en las provisiones hay un riesgo y una incertidumbre. Y que dice acá, el párrafo 42, que para realizar esta mejor estimación de la provisión, deben ser tenidos en cuenta los riesgos y la incertidumbre que inevitablemente rodean a la mayoría de los sucesos y las circunstancias concurrentes a la valoración de la misma. Si estamos haciendo una estimación, aunque sea la mejor estimación, siempre hay un riesgo y una incertidumbre. Siempre. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta, cuando estamos haciendo esta estimación, de esos riesgos y de esas incertidumbres. ¿Ya? Después, ¿qué nos dice? Nos dice también la norma. Yo, ojo, que no tomé toda la norma completa, saqué las cosas más importantes. Ustedes de todas maneras tienen que leer igual la NIC 37, ¿ya? Pero sí puede haber un cambio en el valor de las provisiones, ¿ya? Y así nos dice el párrafo 59, que las provisiones deben ser objeto de revisión al final de cada periodo sobre el que se informa y deben ser ajustadas consiguientemente para reflejar en cada momento la mejor estimación posible. O sea, yo al final de cada periodo, al 31 de diciembre, yo tengo que revisar mis provisiones y si es necesario hacer los ajustes. ¿Para qué? Para que queden en la mejor estimación posible. Ahora dice, en el caso que no sea probable la salida de recursos que incorporan beneficios económicos, para cancelar esta obligación se puede liquidar o revertir la provisión. O sea, yo tengo que revisar mis provisiones al 31 de diciembre, siempre tengo que estarlas revisando. Puedo hacer un ajuste o también puedo reversarlas. ¿Cuándo las voy a reversar? Cuando sea probable que no me signifiquen el desembolso, que no me signifiquen un pago. Las puedo liquidar o puedo revertir esta provisión, ¿ya? Por eso es que es importante estarlas monitoreando, estar haciendo este análisis, y eso se hace al final de cada periodo, ¿no es cierto?, comercial,
que sería el 31 de diciembre. Dice, los contratos de carácter oneroso. Si la entidad tiene un contrato de carácter oneroso, que ya vimos cuál era, ¿no es cierto?, en el que los costos eran mayores que los beneficios, las obligaciones presentes que se deriven del mismo deben ser reconocidas y medidas en los estados financieros como provisiones. Ojo ahí también con eso. Si yo tengo un contrato de carácter oneroso, dice acá que las obligaciones deben ser reconocidas y medidas en los estados financieros como una provisión. Reconozco una provisión por ese contrato de carácter oneroso. ¿Ya? Entonces tenemos dos cosas. Podemos hacer un cambio en las provisiones, modificar su monto, reversarlas o liquidar la provisión. ¿Por qué? Cuando yo tengo alguna, cuando sea probable, ¿no es cierto?, que no tenga que hacer un desembolso económico futuro. Y si tengo un contrato de carácter oneroso, yo tengo que reconocer eso como provisión. Después, por último, ya vamos llegando al final, vamos a hacer un ejercicio como les dije. Por último, nos dice acá, ¿cuál es la información que yo tengo que revelar? Yo puse algunas, hay varias, pero les marqué aquí. Por ejemplo, tengo que, para cada tipo de provisión, la entidad tiene que revelar el importe en libros, tanto al principio como al final del periodo. Después nos dice las dotaciones efectuadas en el periodo, los importes utilizados, los importes no utilizados, el incremento durante el periodo en el importe descontado que surge del paso del tiempo, ¿ya? Ahora, las provisiones aquí dicen no se requiere información comparativa. También dice que la entidad revelará para cada clase de provisión una breve descripción. Esta parte me interesa más. Está en el párrafo 85. Dice que la entidad revelará para cada clase de provisión una breve descripción de la naturaleza de la obligación contraída, así como el calendario esperado de las salidas de beneficios económicos producidos por la misma. También debe revelar una indicación acerca de las incertidumbres relativas al importe o al calendario de las salidas de esos recursos. En los casos en que sea necesario para suministrar la información adecuada, la entidad debe revelar la información correspondiente a las principales hipótesis realizadas sobre los sucesos futuros. ¿Se dan cuenta que se pone más entretenido? Estamos hablando de hipótesis, no nos estamos metiendo aquí con el tema matemático, ¿ya? Pero claro, uno realiza hipótesis, ¿verdad? Para poder proyectar, ¿no es cierto?, un poco cuál va a ser el desembolso y tener un poco más de certeza respecto de esta incertidumbre. Entonces, todo eso hay que revelarlo. Hay que revelar la naturaleza de la obligación, el calendario que tenemos, cómo se ha podido establecer, ¿no es cierto?, esta incertidumbre. Y dice el importe de cualquier eventual reembolso, informando además de la cuantía de los activos que hayan sido reconocidos para recoger estos eventuales reembolsos esperados. Ahí estamos hablando de un activo contingente, ¿verdad? Reembolso esperado, activo contingente. Entonces, eso es lo que tenemos como información a revelar. Es más, ustedes lo tienen que leer, pero quédense con esta parte que es importante, este es el párrafo 85, ¿ya? Aquí está lo más importante de la información a revelar respecto de una provisión. ¿Por qué hay que revelar esta información? Porque hay usuarios de los estados financieros. Ellos necesitan saber cómo se determinaron estas provisiones. Piensen ustedes que algunas provisiones son bastante importantes, y pegan directamente en el resultado. Por lo tanto, los usuarios de los estados financieros quieren saber si efectivamente este monto que está afectando el resultado de la operación, cuál es el origen que tiene. Entonces, si revisa la nota de las provisiones, se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que provienen de provisiones, o sea que son una estimación, pero también van a conocer cuál es la naturaleza de esa provisión, cómo se llegó a determinar esa provisión, cuál sería el calendario de pago que van a tener. Ya toda esa información la tienen que encontrar
los usuarios de los estados financieros en las notas. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se entiende un poco más, no es cierto, el tema de la provisión? Yo sé que ustedes igual tienen que darle una vuelta más, tienen que leer, pero ya cuando lean con esto, les va a quedar un poco más claro. Pero tienen que leer la norma. ¿Ya? Veamos un ejemplo aquí, con esto ya sí que lo dejamos súper claro. Dice, una empresa instaló una planta de reciclaje de desechos plásticos cercana a un humedal del río Riñihue al 31 de diciembre del 2017. Desea realizar la provisión sobre multas y sanciones por daño al medio ambiente y tiene la siguiente información. Existe una ley, ¿ven? Aquí tenemos una obligación de carácter legal, no implícita, legal. Existe una ley que impide botar los desechos al río, cercanos a la empresa. Por ello, cobra multas que van desde las 60 a las 100 UTM. Consideramos acá un valor de la UTM de 46.972. Pensemos que esto es el año 2017, por eso está en ese valor. Y sanciones también de cierre de una semana de la planta. Y así le pasan a él una multa por lo que está haciendo, porque hay un suceso pasado. Él botó, ¿no es cierto?, desperdicio, desecho al río, y sabemos, hay una norma que dice que por ese hecho las multas van entre las 60 y las 100 UTM. Pero además de las multas, hay sanciones de cierre. Ahí están los hechos que son ciertos. Se informa que la empresa no cumple con las exigencias establecidas por la legislación y según los expertos, la empresa tendrá que pagar, según los expertos, eso es súper importante, chiquillos, que siempre tiene que haber la información de un experto, de un abogado, en este caso. Entonces aquí el abogado le dice que la empresa tendrá que pagar una multa de 80 UTM y someterse a las sanciones cuando sean fiscalizados, y estima que el cierre de la planta significará una pérdida de 45 millones. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos situaciones que nos estarían generando provisiones. Una es la multa, ¿no es cierto? Por no cumplir las exigencias que establece la legislación, los expertos nos dicen que vamos a tener que pagar 80 UTM. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esas 80 UTM? ¿Se cumplen las condiciones, las tres características para poder provisionar? Se cumplen. Entonces, ¿qué es lo que hago? Provisiono esa multa por los 80 UTM. Pero solamente la provisiono, todavía no le he tenido que pagar. Pero yo sé que ese dinero, ¿no es cierto?, que podría haber ocupado y me podría haber reportado un beneficio económico, es probable que tenga que pagarlo. Por lo tanto, provisiono. Pero además, me dicen que estiman que el cierre de la planta, porque eso también es cierto, un hecho cierto, va a significar una pérdida de 45 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Contabilizar. Contabilizo mis provisiones. Entonces digo, al 31 de diciembre, multas, daño medioambiental, eso quiere decir una cuenta de gastos, ¿verdad?, a provisión por multa, daño medioambiental. Y ese valor, 3.757.760, ¿cómo lo determiné? Multipliquen 80 por 46.972. Por favor, confírmenme si les da el monto que aparece ahí. 80 por 46.972. Sí, está bien. Está bien. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí estoy reconociendo la provisión. Estoy reconociendo. Me dijeron, ¿no es cierto?, los abogados, que es probable que yo tenga que pagar esa multa. Por lo tanto, si los expertos, ¿no es cierto?, me asesoran y me dicen, yo ya tengo el respaldo y puedo hacer la contabilización de la provisión. Por otro lado, también tengo el cierre de la planta, que dice que van a significar 45 millones de pesos.
Por eso les digo que siempre cuando hablamos de este tipo de contabilización en las provisiones, no estamos hablando de montos menores, son montos relevantes. ¿Qué es lo que hago con ese gasto? Contabilizo el gasto, gasto por cierre de planta de reciclaje y reconozco la provisión. Provisión por gasto cierre de planta de reciclaje, 45 millones de pesos. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos las dos situaciones en donde se cumplen las tres características para poder reconocer, ¿no es cierto?, esta provisión. ¿Alguna duda ahí? Se fijan que los asientos son sencillos. Un gasto contra un pasivo. Un gasto contra un pasivo, el pasivo es la provisión. ¿Sí? ¿Vamos bien? Porque este ejercicio continúa. Dice, con fecha 15 de enero, acuérdense que esto fue el 31 de diciembre del 2017, al año siguiente, 31 de enero del 2018, el tribunal comunica a la empresa que la demanda salió en contra y debe pagar una multa de 50 UTM. ¿Cuánto es lo que habíamos reconocido la multa? 80. Y me dicen que va a ser 50. Es menos dinero el que tengo que pagar. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí con la provisión? Ajuste. Un ajuste. Además, los expertos mencionan que los daños bajarán un 30% de lo presupuestado. Cuando dice aquí que los daños bajarán un 30% de lo presupuestado, significa, ¿no es cierto?, que este monto que yo había reconocido por este cierre también va a ser ajustado. Se informa que los estados financieros del 2017 ya estaban autorizados por el directorio, listos para ser emitidos. Esto también es un dato importante, ¿eh? Que si los estados financieros ya están cerrados, porque por lo general, ¿no es cierto?, esta información llega posterior al cierre. Nosotros hacemos un reconocimiento al 31 de diciembre. Después hay un proceso en que los estados financieros son revisados, son discutidos, son analizados por el directorio hasta que finalmente ellos los aprueban. Una vez que el directorio ya aprueba los estados financieros, yo no puedo hacer cambio en ellos. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Yo puedo solamente modificar estos estados financieros, y eso lo van a ver en la norma que viene, ¿no es cierto? Pero tengo que reconocer contra la cuenta que yo ya se los he comentado antes, resultados acumulados, ¿ya? Resultados acumulados es la cuenta que se utiliza para reflejar cambios, ¿no es cierto?, de años anteriores, no del ejercicio. Y en este caso, como estamos en el 2018, nosotros ya no podemos hacer una modificación del año 2017. Entonces, porque está aprobado por el directorio. Entonces, en el año 2018, la contabilización que voy a tener que hacer es contra una cuenta resultados acumulados, y con eso yo estoy dejando de manifiesto que ese ajuste corresponde no al periodo 2018, sino a un periodo distinto. ¿Ya? Entonces, nos dice aquí dos cosas además. Que las multas bajó a 50 UTM y que los daños bajaron un 30%. Entonces vamos a ver cómo se contabiliza eso. Nosotros teníamos multas, ¿verdad?, por daño a provisión. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Reversamos nuestra provisión por 3.757.760, porque eran las 80 UTM que tenía. Y reconozco, ¿no es cierto?, reconozco lo que tengo que pagar. Aquí le pusimos multa, daño medioambiental por pagar, reconozco el pasivo. ¿Por cuánto? Por 50 UTM. Si ustedes multiplican 46.972, ayúdenme con eso, por 50, les da 2.348.600. Sí. Sí. Y la diferencia, ¿se fijan? Porque esto está contabilizado el 15 de enero del 2018. La diferencia entre ambos me lo llevo a esta cuenta resultados acumulados. Porque con eso yo miro esa cuenta y digo, ah, este ajuste no es de este periodo, es del periodo anterior. Y si se fijan, la cuenta resultados acumulados está anotado al haber. Claro, porque en el fondo estoy pagando menos dinero, eso me significa una ganancia, ¿verdad? Por lo tanto, esta cuenta aparece al haber. Es una cuenta de resultados. Si está anotada al debe, es pérdida. Si está anotada al haber, es ganancia. En este caso, como estoy pagando menos dinero, me significa ganancia. ¿Ya?
Entonces, ese sería el asiento y aquí estamos haciendo el ajuste de la provisión. Veamos lo que pasa también con la provisión del cierre de la planta. Dijeron que se había rebajado en un 30% y eran 45 millones. 45 millones por el 30%. $13.500. 13.500. ¿Ven? Entonces, yo reverso la provisión por los 45 millones y voy contra mis cuentas por pagar por el 70% de ese valor, o sea, los 31.500.000, y la diferencia, como también voy a tener que pagar menos dinero, me la llevo a la cuenta resultados acumulados. ¿Se fijan? Entonces, lo mismo que la situación anterior. Yo mirando que está esa cuenta, digo, ah, ya, aquí hay un movimiento, un ajuste de año anterior. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos dos formas de contabilizar, ¿no es cierto? Hacer la contabilización y el reverso de la provisión. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Sí? Chiquillo, ¿queda claro hasta ahí? Sí, profesora, Ya. clarísimo. Vamos a ver, esto es clave, es un resumen, ya que este resumen es preparado por la profesora Marlene. Yo aquí les doy los créditos a ella, así que les digo que lo estoy usando, pero creo que es súper bueno, les va a cerrar todo lo que hablamos. Entonces, aquí vamos a hacer un resumen de lo que es una provisión o un pasivo contingente. Entonces dice, existe una obligación presente que probablemente exige una salida de recursos, se procede a reconocer la provisión y se exige revelar información complementaria sobre esta provisión. Existe una obligación posible, fíjense que ahí está subrayado, o una obligación presente que puede o no exigir una salida de recursos, no reconocemos provisión y solamente revelamos información complementaria sobre el pasivo contingente. Aquí, la primera, en la que está en celeste, estamos hablando de una provisión, en la segunda estamos hablando de un pasivo contingente. Existe una obligación posible o una obligación presente en la que se considera remota, subrayado remota, la posibilidad de salida de recursos, no se reconoce provisión y no se revela información en las notas. Entonces, cuando existe una obligación probable, provisión, posible, pasivo contingente, remoto, nada. Probable, posible o remoto. Recuérdense de eso. Si es probable, provisión. Si es posible, pasivo contingente. Y si es remoto, nada. ¿Les queda claro? Sí, profe. Ya. Veamos con el activo contingente. La entrada de beneficios económicos es prácticamente cierta. El activo no es de carácter contingente. Si yo ya tengo el cheque en mi mano, el activo no es de carácter contingente. La entrada de beneficio económico es probable, pero no prácticamente cierta. No se reconoce ningún activo y se revela información complementaria. La entrada de beneficios económicos no es probable, no se reconoce ningún activo y no se exige revelar en las notas. Entonces, cuando yo tengo prácticamente cierto el hecho del beneficio económico, no hay un activo contingente, va a ser un activo. Cuando es probable, pero no prácticamente cierta, no se reconoce ningún activo, pero sí revelamos en las notas. Y si no es probable, no se reconoce ningún activo y no se revela en ninguna nota. ¿Ya? Ahí están las características del activo contingente. Profe, Dígame. ¿en qué casos podría darse como un activo contingente en el sentido de que usted dijo que no es activo contingente cuando uno recibe el pago no sé, de la venta de un producto, pero ¿cuáles serían como los casos en que no es
probable, pero no sabemos si se puede dar esa situación. Claro, cualquier demanda que tenga la empresa, que interponga, por ejemplo, con sus proveedores, ¿no es cierto? O que interponga, no sé, con el mismo gobierno, qué sé yo. Cualquier demanda que la empresa interponga, ahí estamos en presencia de un activo contingente. Como dice acá, la entrada de beneficios económicos es probable, pero no prácticamente cierta, no tenemos la certeza. Ahí nunca vamos el activo contingente no se reconoce, pero sí lo vamos a revelar. Vamos a decir que la empresa interpuso una demanda contra XX, ¿ya? Y que es probable, que es probable. El tema es que cuando ya me sale bien esa demanda y el proveedor, por ejemplo, me tiene que devolver ese dinero, ya no hago un ingreso de un activo contingente. Si me devuelve a mí el dinero, a mí eso me ingresa a caja o a banco. Entonces ahí yo directamente reconozco el activo, no un activo contingente, porque nosotros la caja, el F, ¿no es cierto?, el efectivo equivalente, para nosotros es activo, no está la categoría de activo contingente. Pero sí revelo en el momento en que yo interpongo esa demanda, en el momento en que yo hago, ¿no es cierto?, estas transacciones, este movimiento, ¿no es cierto?, para interponer este juicio ahí y que yo tengo algún grado de probabilidad de obtener, ¿no es cierto?, algún beneficio, yo lo revelo en la nota. Entonces así el usuario del estado financiero, dice, bueno, esta empresa, ¿no es cierto?, puede que tenga o está interponiendo, ¿no es cierto?, una demanda, está reconociendo un activo contingente que se puede transformar en activo. No sé si ahí te queda más claro. Sí, ahora me quedó bastante claro que Ya. tenía la duda con activos contingentes. Sí, Gracias. lo importante es que pregunten. Si la idea de este día es salir de las dudas para mañana. ¿Ya? A ver, alguien acá me está preguntando. Me río tanto con algunos como memes que aparecen en el internet de los profes, y a mí me pasan las mismas cosas. Bueno, dice el profe. Sí, por supuesto, yo las subo al tiro. No hay ningún problema, yo las voy a subir. ¿Ya? Eso, chiquillos, esa era mi presentación. A ver, listo. ¿Ven? Espero que les haya gustado. Repasen, lean por favor la norma. Yo les subo la grabación y ¿cómo se llama? Y espero que les vaya bien mañana. ¿Ya? Así que eso, chiquillos. Déjenme detener. ¿Tuve la grabación o no?